Bienvenidos, en este video comenzaremos a ver la aplicación Formularios de Google. Veremos los elementos de su pantalla de inicio, cómo establecer su apariencia y cómo configurar el formulario. ¡Comenzamos! Formularios de Google es una sencilla pero potente aplicación que sirve para crear cuestionarios en línea. Lo mismo podríamos utilizarla para hacer encuestas o bien para aplicar a algunos estudiantes un examen, por lo que podría ser útil tanto para mercadólogos o cualquiera que quiera recoger la opinión de usuarios por internet, así como profesores que deseen evaluar a sus alumnos. Los cuestionarios que permite diseñar pueden contener distintos tipos de pregunta. Pueden ser preguntas de respuesta por texto breve, o bien de opción múltiple o de escala lineal, que son muy utilizados para ver el grado de satisfacción que ofrece un producto o un servicio, etc. A su vez, esos cuestionarios pueden enviarse por correo electrónico, pueden publicarse como un vínculo en redes sociales o incluso pueden incrustarse en páginas web. Las respuestas que obtenemos con esos cuestionarios podemos revisarlas en grupo y por tanto hacer estadísticas de grupo o bien revisar los cuestionarios individualmente para hacer alguna valoración al respecto. En aquellos casos en los que pongamos un cuestionario en internet y obtengamos miles de respuestas, podemos dirigirlas y agruparlas automáticamente en una hoja de cálculo para un análisis estadístico o numérico más detallado. Comencemos a revisar la aplicación. Por tanto, vayamos al menú nuevo, más, formularios de Google. Podemos distinguir 6 secciones en la pantalla de formularios de Google. La primera, ya la conocemos, es la caja de texto en donde podemos darle nombre. Después tenemos una sección con varios iconos. Uno que nos permite cambiar el esquema de colores, otro más en donde podemos obtener una vista previa o una vista preliminar del resultado, otro icono que nos sirve para configurar el comportamiento del formulario, el botón que vamos a utilizar para enviarlo, después un menú con acciones comunes, como crear copias o mover a la papelera, y finalmente el icono que ya conocemos que utilizamos para administrar nuestra cuenta de Google, cerrar sesión, etc. Una tercera sección es un menú, en esta parte, en donde podemos diseñar las preguntas de nuestro formulario o bien administrar nuestras respuestas. Luego tenemos el título y una descripción del formulario que podemos añadir haciendo clic aquí. Más abajo tenemos la sección de preguntas y por tanto donde podemos diseñarlas, modificarlas, dar respuestas, etc. Finalmente, a la derecha de esta sección tenemos una pequeña barra de herramientas que nos permitirá añadir más preguntas, añadir títulos en el formulario, o bien imágenes, incluso videos de YouTube, o secciones si se trata de un formulario con muchas preguntas. Comencemos por tanto dándole apariencia a nuestro formulario, utilizando el botón paleta de colores. Aquí podemos simplemente asignar un esquema de color, o bien utilizar una imagen a modo de portada superior. Las imágenes que nos ofrece Google son muchas y están organizadas en categorías. Utilicemos una escolar. Seleccionamos la imagen y pulsamos el botón Seleccionar. Después, es muy importante que utilicemos el menú Configuración, ya que de este depende el tipo de formulario que vamos a hacer. Ya sea que se trate para una encuesta, y por tanto tendrá ciertas características y cierto comportamiento, o bien si se trata de un examen que deba calificarse automáticamente. Configuración está dividido en 3 secciones: general, presentación y cuestionarios. En configuración general, podemos activar o desactivar la casilla recopilar dirección de correo electrónico. Esto abre una sección en el formulario en donde le pedimos que escriba una dirección de correo electrónico válida.
Después, podemos activar la opción de mandarle a esa dirección de correo un recibo de que ha enviado la respuesta del formulario, y este puede ser siempre o solo si el usuario lo desea y por tanto ve la casilla de verificación para activar que se le envíe o no este recibo. Luego tenemos otra casilla de verificación llamada limitar a una respuesta. Esto significa que el usuario solo tiene derecho a enviar un formulario y por tanto su respuesta no puede ser contada más de una vez. Para controlar que el usuario solamente puede contestar el formulario una vez, entonces se requiere que entre a una sesión de Google. Debe por tanto tener una cuenta de Google, un correo de Gmail por ejemplo, iniciar sesión, se lo va a solicitar el sistema, y después acceder al formulario. Sin embargo, a pesar de que esta casilla esté activa, aún así, los usuarios pueden modificar, si activamos esta casilla, sus respuestas. Las personas que respondan podrán editar después de enviar. Es decir, si yo envié mi formulario con una respuesta y después me arrepiento de la misma, puedo volver a entrar a él y modificar esa respuesta. Pero ojo, otra vez, sigue contando como una sola vez, como una sola respuesta. Luego, supongamos que hacemos un formulario en línea en donde le preguntamos a los usuarios sobre qué equipo de fútbol prefiere y les damos 3 opciones, por ejemplo. En esos casos tal vez sea posible que activemos esta casilla y le permitamos ver al usuario, después de que responde, las estadísticas de resumen de los formularios, es decir, que han respondido todos los demás. Y probablemente un 40% prefieran un caso y el otro 60% prefieran otro. Y entonces él sabrá en qué posición o en qué porcentaje está. Si un formulario contiene preguntas que pueden ser respondidas con texto, tal vez también sea deseable que pueda echarles una mirada. Como más adelante vamos a trabajar en varios de estos casos, puedes activar en este momento todas estas opciones. Vayamos a la sección presentación. Si el formulario es muy extenso, tiene muchas preguntas, probablemente sea preferible que tenga a la vista una barra de progreso. Así podrás saber si ya contestó la mitad o si no ha avanzado nada porque son decenas de preguntas, etc. Si se trata de un examen escolar, probablemente deseemos que el orden de las preguntas sea aleatorio. En algunos casos, tal vez deseemos que un usuario pueda contestar muchas veces. En esos casos, podemos ofrecerle, después de enviar sus respuestas, el vínculo para que vuelva a empezar. Por último, en esta sección, podemos personalizar el mensaje que va a recibir el usuario después de enviar su formulario. Después, en la sección cuestionarios, decíamos que los formularios que enviemos pueden ser tan simples, anónimos y sin mayor problema que una encuesta, pero también puede tratarse de un examen escolar. En esos casos, debemos activar este control y convertir nuestro formulario en un cuestionario. Y por tanto, cada pregunta puede tener determinada puntuación e incluso, dependiendo de las preguntas que diseñemos, podría tener calificación automática. Si convertimos nuestro formulario en un cuestionario, entonces tendremos opciones de cuestionario. Por ejemplo, mostrar la calificación inmediatamente después de cada entrega. Esto no sería deseable si, por ejemplo, algunas preguntas tienen que ser respondidas con algún mensaje del alumno, es decir, con respuestas de texto. Entonces, en esos casos, tal vez antes de que conozca su calificación, deba primero ser revisado por un profesor. Luego podemos activar o desactivar el comportamiento del cuestionario, es decir, si puede saber qué respondió mal, qué respondió bien y cuánto vale cada pregunta. Por tanto, como podemos ver, las primeras actividades para diseñar un formulario es darle apariencia, por ejemplo con un esquema de colores o con una imagen, y configurar su comportamiento a través de este cuadro de diálogo. Y con esto concluimos este video en donde hemos visto una introducción a los formularios de Google. Y no olvides que en la web de AulaClick
tienes cursos de informática gratis. Suscríbete al canal de Habla Clic y aprende con un clic. Si te ha gustado, no olvides darle like.